pensamiento que venía recurrentemente asomando en mi cabeza y tenía que ver con esto. Tenía que ver con esto precisamente de la permanencia del Señor Jesucristo en nuestra vida en todo momento. Quisiera que vayamos a un pasaje de las Escrituras, un pasaje muy conocido también, de los primeros hechos del Señor Jesucristo en el Evangelio según Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Sí? Lucas, capítulo 5, versículo 1. Muy bien, hasta aquí la lectura en esta noche. Siempre pienso, ¿por qué razón, de alguna manera, en forma combinada, elegimos los temas o buscamos los temas con los cuales vamos a compartir? Y digo en forma combinada porque no hay duda que si no fuese por el auxilio del Espíritu Santo, nuestros temas podrían ser quizás los no convenientes. Pero además de eso siempre existe una cuota de experiencia personal o de injerencia en el tema en el cual uno quisiera o quiere compartir, a menos que sea algo sistemático que tenga que ver con un estudio o con un tema que tenga que ser desarrollado a lo largo de X tiempo, pero cuando son temas que tienen que ver precisamente con la experiencia cristiana o nuestra relación con el Señor, mucho de quien habla o de quienes hablamos tiene que ver en lo que se quiere compartir. Sin duda el capítulo 5, esta primera parte, tiene cada frase de este capítulo, cada frase de este relato que hemos leído, tiene frases que son perlas en sí mismas. Cada una de ellas nos lleva a mirar nuestra experiencia a la luz de la Escritura. Y esto es lo lindo precisamente de la lectura de la Biblia, cuando lo podemos hacer de esa manera. Yo quisiera enfocar el pasaje que hemos escuchado y seguramente que hemos leído y escuchado, y seguramente lo hemos leído de forma particular en nuestra vida devocional, nos ha sido enseñado, nos ha sido explicado de muchas formas y con muchas aplicaciones. Pero yo quisiera que veamos este pasaje que hemos leído a la luz de un tema, nuestra experiencia más allá de las frustraciones. Nuestra experiencia más allá de las frustraciones. ¿Qué es una frustración? La frustración es un sentimiento personal. Es un sentimiento desagradable por expectativas que no fueron satisfechas y que no alcanzaron a cumplirse, que no alcanzaron a tener un final que nosotros anhelamos de alguna manera. Cuando veamos la actitud de Pedro en lo que él estaba haciendo y simplemente esto de que él estaba limpiando, lavando las redes, nos vamos a entender un poquito más por qué Pedro estaba haciendo esto. Vivir en esa época no era fácil, no era sencillo. El Imperio Romano no permitía que nadie en su imperio pudiese progresar más allá de lo que ellos querían para de esta manera mantener sojuzgados a todos. Es decir que, si bien es cierto que Juan, Jacobo y su padre mantenían una pequeña compañía pesquera, por así decirlo, para mantenerse a diario y con algunos que trabajaban para ellos, pero también estaba aquello de los que tenían el oficio de pescador porque era lo único que sabían hacer y era lo que les llevaba el sustento a su casa. Una cosa era tener la compañía tener la pequeña empresa Cebedeo y compañía para mantener, a varias familias. Y otra cosa era ser pescador solo, únicamente, como lo eran Pedro y Andrés, su hermano también, para llevar ellos dos el sustento a su casa todos los días. Y de hecho, no podían avanzar mucho más de ello, económicamente hablando, porque el trabajo impositivo del imperio, y mucho más allá de los cobradores de impuestos, como era el caso de Zaqueo, quienes cobraban más de lo debido y se les permitía que hicieran así, ponían al pueblo en general en una situación de sometimiento al imperio y no les permitía progresar mucho más que eso. Es decir que nos encontramos con un Pedro que no solamente estaba sometido económicamente, sino que con un Pedro que no se quedaba quieto
y que a pesar de la dificultad del imperio sobre él, sabía lo que tenía que hacer para llevar el alimento a su casa o a su hogar. Ahora, la tarea del pescador no era sencilla. A medida que uno va leyendo de qué manera trabajaba Pedro, qué manera trabajaba Andrés, Juan, Jacobo, en el tema de la pesca, vamos aprendiendo que en la época era un trabajo que llevaba muchas horas y muchas veces sin ningún resultado. ¿La costumbre cuál era? La costumbre era horas de la tarde, bogar mar adentro, tirar las redes, dejar que las redes bajen hasta cierto punto, dejarlas allí, esperar que los cardúmenes suban hasta cerca de la superficie, y al otro día, o durante el anochecer, y a medida que pasaban las horas, y antes de que llegue el amanecer, empezar a recoger las redes para ver si algo había quedado atrapado en aquella herramienta tan necesaria. Ahora, el trabajo no terminaba ahí, porque comenzaba a la tarde del día anterior y culminaba cerca del mediodía del día siguiente, porque una vez que llegaban con la pesca o sin ella, tenían que hacer la tarea más importante, por así decir, y era que tenían que poner y dejar listas las redes nuevamente para que a la tarde del día siguiente la historia volviese a repetirse. Claro, cuando uno dice pescador siempre tenemos la idea del que está con la cañita, ¿sí?, con el tarrito de lombrices y con la actitud de espera a que venga el pez a picar. Pero en este caso, y más entendiendo que era el único sustento para estas dos familias, por lo menos la de Pedro y la de Andrés, el trabajo era muy distinto. Entonces, entendemos lo que significa ver a Pedro sentadito al costado de la barca, sin haber pescado nada durante toda la noche y sabiendo que tenía que volver a su casa a decirle a su esposa, hoy no tenemos pescadito para vender. Así que la frustración de Pedro en esta actitud de estar sentado o agachado al costado de la barca nos da un poquito el sentido de lo que le había ocurrido a él en esa oportunidad. ¿Por qué tenían que alistar las redes? Porque las redes no podían volver a echarse al mar con el mismo olor a pescado, porque eso ahuyentaba los cardúmenes y de esta manera las redes tenían que ser lavadas una por una, tenían que ser desenredadas, dobladas adecuadamente y ya quedaban listas para el otro día para esta tarea. Lo que sí es cierto es que Pedro, en su frustración o en su situación de ver que no había salido tal como él esperaba, el emprendimiento de ese día con una expectativa de conseguir un resultado que a él le beneficiara y que beneficiara a su familia, a su hogar, algo que tenía que ver con un trabajo honesto porque no estaba molestando ni afectando a nadie, y llegar al punto de no recibir absolutamente nada de ese trabajo, sin duda que tiene que haber cargado en él este sentimiento de frustración. Pero hay algo más. Pedro estaba experimentando lo que muchas veces nosotros experimentamos en nuestra vida diaria. Y esto es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 17-18, cuando dice que cardos y espinos, ¿sí?, cardos y espinos te crecerán y vas a tener que obtener el pan con el sudor de tu frente. Esto no quiere decir que el trabajo era una maldición, sino que el trabajo normal no alcanzaría para obtener el resultado de la provisión. Pero lo que sí es cierto es que cardo y espinos no es solamente el hecho de que los cardos y los espinos comenzaron a surgir por todo el lugar. No hace falta plantarlos, surgen solos. Sino que cardo y espino es más que nada en esta ley espiritual, es la maldición de la tierra. Es simbólico, vida con dificultades, vida con sinsabores y vidas con decepciones. ¿Quién puede decir que no ha pasado por esto? ¿Quién puede decir que en algún momento de su vida no ha pasado por algún tipo de decepción o fracaso que le ha llevado a experimentar precisamente la amargura de la frustración? Frustración, vuelvo a repetir, sentimiento desagradable por expectativas que no fueron satisfechas. Esperábamos algo y no se logró, no se consiguió.
es el efecto en nuestro interior. A Pedro le queda entonces la sensación del fracaso porque esa noche no había podido conseguir absolutamente nada. Ahora, la palabra fracaso es una palabra interesante. Es una palabra relativamente nueva en nuestro idioma español. Es una palabra que comienza a usarse 100 años después del descubrimiento de América. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? Si digo descubrimiento, algunos se van a enojar conmigo. No de acá, pero algunos se pueden enojar. Dicen, ¿quién nos descubrió? Ya estábamos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué año? Bien, 100 años después comienza a utilizarse la palabra fracaso. Era una palabra que no se conocía en el idioma español. Se hablaba de ruina, se hablaba de desastre, de pérdidas, caídas, y aparece 100 años después del italiano fracassare, una palabra muy interesante que tiene que ver con lo marino también. Cuando un barco comenzaba su derrotero y pretendía llegar con su carga al otro lugar, a otro lugar o a otra costa, si por causa de una tormenta o por haber encallado en alguna roca, perdía la carga, eso ya se consideraba como fracaso. Como fracaso. Es decir, la idea de algo que se rompe estrepitosamente y se comenzó a utilizar el idioma español para hablar de esto en cuanto a los naufragios. Y el fracaso tiene que ver precisamente con esto. Cuando naufragamos en nuestra vida, cuando nos estrellamos y cuando de alguna manera nuestra vida se hace pedazos. Ahora, el fracaso también forma parte de nuestra triste experiencia humanamente hablando. A veces no lo esperamos, pero a veces lo producimos. El fracaso también tiene que ver con decisiones incorrectas que nos llevan a estrellarnos con algo que finalmente rompe la expectativa que yo tenía de mí o que los demás tenían en cuanto a mi persona. Muchas veces sucede en lo económico. Un negocio nuevo, un nuevo emprendimiento. Se pone absolutamente todo para que esto salga. Dentro de lo honesto se lleva adelante y se tiene todas las cosas en su lugar. Pero por diferentes vaivenes del sistema de este mundo, los negocios también pueden fracasar, ¿verdad? Y el sentimiento que queda en el corazón después de haberlo intentado muchas veces un vacío tan grande, una impotencia tan grande que pensamos que es lo último que hubiésemos deseado, y sin duda que esto es así. Se puede fracasar en lo emocional. Un esposo o una esposa que comienzan una etapa nueva en su vida, de comenzar a edificar un hogar, una familia, de empezar a trabajar juntos para que ese hogar tenga el mejor resultado posible, hijos o hijas, y en lo posible nietos, y si Dios los permite, bisnietos más allá. Pero a veces viene el fracaso por una de las dos partes, por infidelidad, por falta de respeto, por violencia, y una u otra parte comienza a darse cuenta que aquello que había comenzado a edificar se rompe estrepitosamente, como si fuera un barco que se parte contra una roca en el medio del mar y se pierde absolutamente toda su carga. Padre con sus hijos, que invierten su vida, su trabajo, su esfuerzo, en todo sentido para que sean lo que quizás nuestros padres también querían de nosotros, los que somos un poco más grandes, ¿sí? Que seamos hombres y mujeres de bien, pero que en definitiva llegue un momento en donde ellos toman sus decisiones y esas decisiones los llevan también a fracasar y se produce precisamente lo contrario de lo que los padres anhelaban, invertir en sus vidas, pero dejan todo sin un rumbo claro que los lleva al fracaso. Sucede en lo relacional, amistades que se rompen o que se dañan por causa de la falta o pecado de una de las partes y la expectativa de esa amistad cambia totalmente. Fracaso en las relaciones. Y puede parecer que hasta este punto el mensaje es bastante oscuro, ¿verdad? Como si el fracaso fuese la única opción que tenemos como seres humanos en esta tierra. No es la única, es una de las opciones y es una de las posibilidades. Y seguramente que en la medida que tenemos conciencia de que la vida no es sencilla como nosotros creíamos, podemos dar
testimonio, quizás el 100% de los que estamos aquí, que alguna vez hemos fracasado en algo. ¿Cuántas frustraciones económicas, laborales, de relación, espirituales, de todo tipo? Naufragios personales, donde nosotros o donde yo he naufragado. Esto es lo que le pasaba a Pedro. Pedro lava las redes con todo este sentimiento. No tenía nada que llevar para su casa en ese día. Y de repente ve una multitud que se acerca, acompañando al Señor. Es notable que el Señor, siempre que aparece en escena en estas situaciones, lo hace acompañado de una multitud. ¿Sí? Pienso en el ciego al costado del camino, una multitud lo acompañaba. Pienso en la mujer que tocó su manto, una multitud lo apretujaba. Pienso en aquel Zaqueo que se sube al árbol para tratar de verlo al Señor, aunque sea de lejos y de incógnito, y una multitud no le permitía a él acercarse al Señor. Pedro, en toda su amargura, hasta podemos imaginarnos mascullando su bronca por lo que no había obtenido, y de repente ve una multitud alegre que aparece por ese lugar como una situación totalmente descolgada de su propia realidad. Ve a la multitud que acompaña a este nuevo maestro de Israel, y él lavando las redes. Jesús le pide la barca, y él lava las redes. Jesús termina de predicar, de enseñar, y él sigue lavando las redes. La frustración es algo personal e íntimo. Y seguramente que esa multitud que acompañaba al Señor no veía lo que había o lo que estaba pasando en la mente, en el corazón de Pedro. Sin duda que era así. Pero todos estaban felices, podría haber dicho Pedro, y yo tengo esta frustración, toda esta carga dentro de mi vida. Jesús termina de hablar, mira a Pedro, pero ve mucho más allá. Lo que la multitud no puede ver. Ve a un hombre con una carga en su mente, ve a un hombre con una carga en su corazón. Jesús no es ajeno a su drama. Y esto es interesante de tener en cuenta porque, muchas veces nosotros nos saludamos, no solamente afuera, sino inclusive aquí en nuestra iglesia local, nuestra casa espiritual, nos saludamos por dos razones. Una, por cortesía, porque está bien que nos saludemos, corresponde. De hecho, siempre le enseñamos a los más chicos, saluden a los mayores, saluden a los ancianos, saluden, no dejen de saludar. Siempre lo hacemos y hay que seguir haciéndolo. El otro aspecto del saludo tiene que ver con algo que quizás forma parte de nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. El famoso ¿cómo estás? En donde si la respuesta fuera ¿querés que te cuente? Tendríamos que sentarnos cada uno de a dos, ya no solamente para orar, sino para ayudarnos en el consejo que seguramente necesitamos. Pero el hecho es que muchas veces nuestro saludo queda ahí, en eso. Y nuestra experiencia personal o lo que estamos viviendo no lo abrimos y no lo compartimos con otros por muchas razones. Por vergüenza, por miedo, por temor, por consecuencias, hasta quizás porque no me importa compartirlo con nadie. Pero esto puede ser en una situación puntual de cada uno de nosotros. Y hasta podemos sentirnos como que lo que me pasa a mí y los demás no lo ven y no se dan cuenta. Y muchas veces puede ser así. Pero si nos quedamos solamente con esta situación, nos perdemos la mejor parte de esta situación. ¿Y cuál es? Es que como hijos de Dios, cada momento Él está con nosotros. Lo cantamos el sábado, lo cantamos hoy a la noche. Cada momento me ayudas, cada momento me guarda, Señor. Y para Pedro, ese momento fue el momento para aprender a poner su frustración en las manos de aquel que en el medio de toda la multitud lo pudo ver y fue en su auxilio. Jesús no es ajeno a su drama, como no es ajeno a cualquier hombre o mujer que siente que la frustración lo aísla o lo encierra de los demás. Jesús se acercó para tenderle la mano, porque dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Pedro. Quizás el desarrollo del pensamiento del Señor, por ser omnisciente, ya estaba
pensado de antemano antes de llegar hasta ese lugar y pedirle la barca. Porque de la misma manera en que sabía quién estaba debajo del árbol, podía saber tranquilamente quién era el enojado que estaba al costado de la barca lavando las redes con toda la frustración. Sin duda que el Señor lo sabía, porque es a Él al que le pide la barca. Es a Él el que le pide que haga el esfuerzo y se la lleve un poquito más adentro. Y es a Él al que mira cuando termina de hablar para decirle lo siguiente: echa tu red para pescar. Y hay una respuesta de parte de Simón Pedro. Jesús se acercó para tenderle una mano. ¿Qué vio en él? Alguien que se estaba esforzando. Y alguien que se estaba esforzando en medio de una gran frustración. ¿Por qué? Porque en definitiva el Señor lo explicó mucho tiempo después en este mismo libro. La parábola de la oveja perdida de Lucas capítulo 15 tiene que ver mucho con la mirada del Señor Jesucristo. Es cierto que se puede tener una multitud de ovejas, 99 en resguardo, pero hay una que no está. Y hay una que tiene una situación distinta a la del resto. Y es allí donde el Señor apunta para mirar a aquel que se ha perdido. La mirada hacia Pedro en medio de toda esa multitud es la mirada de aquel que lo explicaría tiempo después a través de esta parábola. Lo mira porque lo considera alguien que está perdido en su problema particular y que podría no ser un problema tan grande comparado con tantos otros problemas en medio de esa multitud, pero el Señor lo miró específicamente a él. Él vino a buscar a Pedro. Fue directamente al hombre que estaba lavando las redes al costado de la barca. Vino a buscar al ciego mientras la multitud pasaba. ¿Recuerdan? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no pasó por casualidad, nunca pasó por casualidad. Siempre fueron causalidades lo que lo motivaron. Y siempre cada paso y cada camino tenía una razón de ser. Pasó para buscar a la mujer al lado del pozo, ¿sí? El camino más difícil, en la hora peor para dirigirse o caminar en el desierto. Y sin embargo, en esa hora él fue a buscar a aquella mujer. Vino a buscar al que se sube al árbol para mirar de lejos, para no ser reconocido y para no ser maltratado por una multitud que no lo veía con cara de buenos amigos. Y sin embargo el Señor se detiene abajo, mira hacia arriba y entre follaje lo mira a Zaqueo y le dice: vení, porque te estoy buscando a vos. Jesús se detiene permanentemente para buscar a uno. Y esto es lo impactante, no solamente del Evangelio, y la tarea de los que predicamos o deberíamos predicar el Evangelio en forma personal, de ir siempre a buscar a uno. ¿Por qué? Porque es el método que Dios utilizó. Es cierto, lo hacemos como iglesia cuando predicamos cada domingo. Es cierto, se puede hacer a través de una campaña. Y hoy se puede extender el mensaje en un alcance hasta inimaginable en estos tiempos, a través de los diferentes medios de comunicación. Un predicador que esté en un estadio, no sé, en el Congo belga, proyectado a todos los televisores y a través de todos los sistemas que podamos mirar a nuestros celulares para escuchar un mensaje, el mensaje de salvación. Pero siempre el Señor va buscando a uno. Siempre va buscando a uno. Jesús se detiene permanentemente para buscar a uno. Aún siendo hijos de Dios, también fracasamos, nos frustramos y nos perdemos. Y aún en ese estado el Señor también nos viene a buscar. Dios no nos abandona. Esto es lo principal que podemos tener en cuenta. No nos abandona. Yo recuerdo un coro viejo, aunque sea una frase que dice: si no hubiera sido por el Señor. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo sigue? Hasta ahí me acordaba. Pues sé que tiene que ver con... si no hubiera sido por el Señor. ¿No está en el cancionero? Estaría lindo enseñarlo. Sí. Sí. Los demás años también. Sí, también. Pero en realidad se trata de eso. Si no hubiera sido por el Señor. Pedro recibió del Señor lo que la multitud no podía, no sabía o no se daba cuenta que necesitaba.
Porque muchas veces eso también sucede en nuestra vida personal. Claro, cuando uno llega a ese punto de entender que no necesariamente los que nos rodean tienen que necesariamente conocer todo nuestro problema, todo nuestro sentir o toda nuestra frustración, hasta que uno no llega a ese punto, no se da cuenta que si no hubiera sido por el Señor, sin duda que sería mucho mejor si la multitud que acompaña puede hacerlo. Pero hay alguien que no va a fallar y hay alguien que va a estar allí siempre. Pedro recibió del Señor lo que la multitud no pudo, no supo o no se dio cuenta que podía darle: compasión, amor y misericordia. ¿Conoce el Señor nuestras cargas? Sin duda que las conoce. El Señor ama a Pedro, pero con un amor distinto a lo que el mundo conoce, lo que es amor. Ama a Pedro y por eso se acerca. Lo ama con un amor profundo, no superficial. Lo ama con el amor que es capaz de acercarse a aquel que está tendido para levantarlo de su situación. No está pidiendo ser amado, está buscando amar. Está buscando amar. Y la actitud del Señor de acercarse a Pedro en ese sentido se repetiría en forma cada vez más intensa y más intensa y más intensa para con él, hasta el punto cuando tiene que preguntarle allí a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Pero Pedro, a través de sus diferentes fracasos o frustraciones, tuvo que aprender que el amor de Dios para con él, el amor del Señor para con él, fue incondicional, a pesar de sus fracasos. Jesús nos ama con ese amor. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando uno gusta de esto, de esta prolongación de la misericordia de Dios, entonces se entiende perfectamente que hay alguien que es capaz de hacerse cargo de nuestras frustraciones. No es un sentimiento, es una acción, es el movilizarse, es el ir por el otro. Y es nada más y nada menos lo que también yo debiera hacer y lo que cada uno de nosotros debiéramos hacer. Miren, vivimos en una sociedad hedonista, en una sociedad alienada, una sociedad que busca el propio placer y el propio gusto, en una sociedad que a través de todas las propagandas cada vez más levanta una bandera más alta y más fuerte de vivir nuestra propia vida en desmedro o en desprecio de la de los demás, pero es una sociedad que no tiene a Dios y por lo tanto no es raro que actúe así. Lo raro sería que esto ocurra dentro del pueblo de Dios. Un pueblo que se puede llegar a olvidar que quizás haya alguien o que quizás haya otro que necesita la misma mirada que el Señor tuvo para con él, la misma mirada que tuvo para con Pedro. Se dice que en la Edad Media la figura de Cristo se alejaba absolutamente en concepto y en aplicación, ¿sí?, de lo que era la autoridad, se alejaba completamente de el Cristo del Evangelio. El concepto de la Edad Media era del Cristo Pantocrátor. ¿Saben qué significa? Señor del universo. Y existe en Italia el dibujo, una pintura del Pantocrátor, del Cristo, que es un Cristo que está señalando, así, con el dedo. Con un dedo que señala, con un dedo que acusa, con un dedo que marca. Pero era entendible que fuese así, porque en ese entonces los que gobernaban creían que derivaba directamente de parte de Cristo hacia ellos la autoridad y por lo tanto era, ojo, nosotros gobernábamos, así que tengan cuidado. Pero ese es solamente un aspecto de la persona de Cristo y sin duda que Él es el Pantocrátor. Sin duda que Él es el dueño del universo, el creador, el que lo sostiene y el que tiene total y absolutamente autoridad, pero no es el único aspecto de la persona de Cristo. Sube a la barca, navega, tira la red. Una de las órdenes más ilógicas que habrá escuchado Pedro en toda su vida. Tirar la red al mediodía, cuando no hay ni un solo pez arriba, en la superficie, o cerca de la superficie. Aparte no habían terminado siquiera de lavar las redes, porque eso llevaba muchas horas. Así que fíjense cuánto tiempo le quedaba a Pedro para estar en casa con la familia. Muy poquita. Muy poquitas.
Y sin embargo Pedro dice lo siguiente, versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo hizo, porque aún en medio de su frustración, él pudo ver en este maestro, porque ahora le estaba llamando maestro, pudo ver en este maestro una autoridad y una atención que nunca antes él había recibido. Viendo esto, Simón Pedro, versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y fíjense el cambio del trato de Pedro hacia el Señor, de maestro a Señor. Hizo falta una intervención directa de parte del Señor Jesucristo para comprender delante de quién estaba. Sin duda que Pedro tendría otras frustraciones a lo largo de su vida, las conocemos y más de una vez las hemos estudiado y las hemos repasado, pero cada una de sus frustraciones demostraban que no eran definitivas, siempre y cuando supiese a quién ir, siempre y cuando fuese a quien correspondía, siempre y cuando fuese al Señor. Sin duda que ese era el Señor del universo, pero peces en pleno día indicaban que así lo era. Pero el amigo que estaba allí era mucho más que un Dios lejano. Era el Dios cercano que él necesitaba en ese momento. Podemos dar gracias a Dios por todas las cosas, porque es el Señor de todo, porque Él gobierna. Podemos darle gracias a Dios porque es juez justo, porque es el que sabe de todo a la perfección, porque es el que hace salir a la luz nuestros pecados ocultos. Es el que desnuda lo que somos o lo que decimos ser. Es verdad, llega un punto en nuestra vida en que tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque Él interviene. Pero también podemos darle gracias porque es el Señor de la compasión, el que se acerca todos los días. Es el Señor del amor, de la misericordia. Y sin duda que si decimos que estamos congregados aquí en el nombre de Él, es porque entendemos que Él está aquí presente en medio nuestro. ¿Hay frustración en nuestra vida o las hubieron? Sin duda que ha sido así. Pero Pedro puede darnos el perfecto ejemplo de alguien que sabe a quién ir en el momento exacto de la frustración. Porque no pasaron horas, días, semanas, meses o años para acercarse a él. Fue el momento cuando se dio cuenta que aquel que le estaba dando la orden era digno de ser creído, y no hay duda que el ánimo de Pedro cambió de un momento a otro. Pero no cambió en gozo o en alegría. Seguramente que lo habrá experimentado. Fíjense en qué cambió. Dice el versículo 8, la segunda parte. O todo el versículo dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Llega un punto en que nuestra fe tiene que llegar a ese punto, en donde tenemos que mirar nuestra condición y decirle, Señor, la verdad, no soy digno de absolutamente nada. Y sin embargo el Señor está ahí, con toda autoridad. Él podía haber dicho, Pedro, tenés razón, te desecho, no servís para esto. Y sin embargo el Señor le dice, no temas, porque a pesar de esto, tengo este trabajo y esta tarea para que hagas. Dice lo siguiente, dice el versículo 10, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Entre la declaración de Pedro y la declaración del Señor, hay algo que afectó a parte de ese grupo. ¿Se dieron cuenta? Porque dice que cuando vieron lo que había sucedido, dice que ellos se llenaron de temor. Y todos los que estaban con él, y también Jacobo y Juan. Esto nos lleva a pensar que de qué manera reaccionamos cuando vemos al Señor obrar.
Saben, pensaban en esta hermana que se fue con sus chiquitos a La Pampa, ¿sí? En Silvana. Pensaba en ella. A veces nos quedamos con la sorpresa inicial de saber que alguien aceptó a Cristo como Salvador. Hasta pareciera que lo esperamos y, bueno, sí, se convirtió y sigamos para adelante, total. Y nos olvidamos del asombro de que alguien acepte a Cristo como Salvador. Y me asombra mucho más por las circunstancias que se dieron, que son personales de ella y que pude conocerla o entenderla, en qué situación ella llegó a conocer a Cristo como Salvador. Y saben una cosa, pensaba que si hay algo que por ahí hemos perdido de vista, o al menos en mi caso, es el temor, no el miedo, sino el temor de ver cómo Dios actúa soberanamente en situaciones que para nosotros hasta nos parecen imposibles. El verdadero temor, el temor del reconocimiento de saber quién está obrando, cuándo está obrando. Porque cuando compartimos el Evangelio y hablamos a otra persona acerca de Cristo, es Dios el que está obrando, es el Señor que está presente, Él es el que está ahí. Y eso nos tendría que llenar de mucho temor, y mucho más cuando vemos el resultado de esa actividad espiritual. Cristo salvando a una persona delante de nuestros propios ojos. Verdadero temor. Quizás tengamos que seguir aprendiendo esto de asombrarnos cuando vemos a Dios obrar. Asombrarnos cuando vemos al Señor obrar. Nuestra vida en particular, y asombrarnos, pero también decir, Señor, te temo más que antes, porque hiciste algo que yo no esperaba que hagas con mi vida o en la vida de otro hermano, en la vida de otra persona. Hay un momento en que tenemos que revisar nuestra fe y decir, como dijo Pedro, Señor, no soy digno. Pero como él, como Pedro, poner quizás una vez más nuestra vida en sus manos para comenzar a caminar otra vez con Él. Yo no sé cuáles son las frustraciones que puedan tener ustedes en esta noche. Me bastan con las mías. Conozco cuáles son las mías. Las conozco, las recuerdo, las tengo presentes. Pero también sé que el Señor da nuevas oportunidades para comenzar a caminar otra vez. Y no es solamente el Pantocrátor, como decía al principio, en el cual creo que es así, que es el juez. Yo creo que es así, sin duda que es así, y creo que actúa así. Pero también entiendo que es aquel que es capaz de acercarse a la barca de cualquiera de nosotros, mirarnos frustrados por lo que no hemos alcanzado, lo que no hemos logrado, y decirnos, no temas, yo estoy a tu lado, quiero ayudarte, quiero que comiences a caminar conmigo otra vez. Nada más, y que el Señor les bendiga.